El Mundo en Contexto, con Carlos Arellano. Saludos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto, la de hoy, la número 523. Este servidor Carlos Arellano Solórzano, como siempre, complacido de que nos acompañe en este recorrido que hacemos por lo más relevante de la actualidad internacional. No me extiendo más, comenzamos de inmediato. Bien, comenzamos de inmediato nuestro repaso comentándoles que el Ministerio de la Defensa de Rusia informó que grupos saboteadores de las milicias nazis de Ucrania provocaron el incendio que afectó este jueves a una parte de la central nuclear de Zaporozhia, la cual es la más grande de Europa. Sin embargo, las autoridades militares rusas confirmaron que el fuego del incendio fue controlado y extinguido por los bomberos sin afectar la operación de la planta. El vocero del Ministerio de la Defensa del país eslavo destacó que el ataque no afectó la operación de la central y que ninguno de los trabajadores resultó herido por el ataque de los grupos de saboteadores neonazis que, según Moscú, intentaron crear una provocación monstruosa para acusar a Rusia. Escuchemos. Durante las patrullas en la zona protegida adyacente a la central, una patrulla móvil de la Guardia Nacional de Rusia fue atacada por un grupo de sabotaje ucraniano. Los puntos de fuego de los saboteadores ucranianos fueron neutralizados. Al salir del edificio, el grupo de sabotaje ucraniano le prendió fuego. Las declaraciones de Zelensky sobre la supuesta amenaza a la central nuclear y sus negociaciones con Estados Unidos y Gran Bretaña, que siguieron puntualmente a los hechos en la central nuclear de Zaporozhia, no dejan lugar a dudas. El propósito de la provocación en la central nuclear fue un intento de acusar a Rusia de crear una fuente de contaminación radiactiva. Bien, y sobre esta misma situación en la planta nuclear de Zaporozhia se pronunció el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, quien remarcó que este suceso estuvo reseñado por Occidente como parte de una campaña de mentiras y de desinformación sin precedentes. Y hoy hemos escuchado una nueva mentira sobre que militares rusos atacaron una central nuclear en Zaporozhia. Todo esto es parte de una campaña de mentiras y desinformación sin precedentes. Intentan presentar el caso de tal manera que la central de Zaporozhia fue supuestamente tiroteada por militares rusos causando un incendio. Estas afirmaciones no se corresponden con la realidad. La ciudad de Energodar, la central nuclear de Zaporozhia y el territorio vecino fueron tomados bajo el control de militares rusos el 28 de febrero. Como resultado de la negociación con la administración de la central nuclear, se llegó al acuerdo sobre su aceptación bajo la protección militar rusa. Y la desinformación de los medios occidentales y que ha sido denunciada por funcionarios rusos es una forma de crear una agenda de la angustia sobre una supuesta amenaza nuclear de Moscú. Antes del inicio de la operación especial en suelo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky varias veces expresó su disposición a obtener armas nucleares por parte de sus aliados. Una peligrosa agenda de sectores políticos y mediáticos que están jugando con fuego ante un tema muy delicado. Y antes de irnos tenemos información de último momento sobre el conflicto militar en Ucrania. Un disparo ruso impactó una unidad de una gran central nuclear en Ucrania, según informa un portavoz. Esta es una de las amenazas más graves que tiene Europa hoy. Lo que está pasando en Chernóbil es de lo más grave como amenaza que tiene en ciernes Europa en el día de hoy. El tema nuclear está dentro de las campañas de desinformación contra Rusia. En los primeros días del conflicto armado, los medios occidentales acusan a Moscú de crear condiciones para una guerra nuclear. Con el incendio provocado por milicias ucranianas en la central nuclear de Zaporozhia, el presidente de Ucrania buscó responsabilizar a Rusia. Las tropas rusas atacaron la central nuclear de Zaporozhia, la mayor de Europa. Solo ella puede equivaler a 6 Chernóbil. Pero 4 días antes del inicio de la operación especial rusa, el presidente ucraniano amenazó con salirse del memorando de Budapest de 1994, suscrito por Kiev, donde entregaba su arsenal nuclear. Esta acción es considerada por Rusia como una amenaza a su seguridad.
Sí, el ministro ruso ha llegado a asegurar que Ucrania pretendía hacerse con armas nucleares y que por eso a Rusia no le ha quedado otro remedio que intervenir. Los Estados Unidos y sus aliados no tienen ninguna idea de dar armas nucleares a Ucrania y Ucrania no las quiere tampoco. Aunque Estados Unidos y la OTAN nieguen alguna colaboración con Kiev, el presidente ruso expresó que Ucrania tiene capacidad para desarrollar armas nucleares. Ucrania también habló sobre la creación de sus propias armas nucleares y no son palabras vacías. Ucrania tiene a su disposición tecnologías soviéticas, también la aviación, los misiles tácticos de la producción soviética. Pueden volar más de 100 kilómetros. Es una cuestión de tiempo. Para analistas internacionales, la amenaza de Ucrania en no cumplir con el memorándum de Budapest es un riesgo para la estabilidad de Europa. Que Ucrania llegara a tener armas nucleares supondría una amenaza para la paz regional, pero yo incluso diría para la paz mundial. Recordemos, es un país inestable políticamente, con fuerte contestación interior, con un gobierno muy autoritario, con bandas neonazis actuando en su interior con total impunidad y con amenazas crecientes a parte de su población y a un país vecino muy poderoso como es Rusia. Las centrales nucleares en Ucrania son resguardadas por unidades rusas en coordinación con funcionarios de Moscú bajo los protocolos de la Organización Internacional de Energía Atómica. Y los medios occidentales en los últimos días han desatado una campaña sobre la supuesta amenaza nuclear que representa Rusia. Sin embargo, estos medios omiten deliberadamente los crímenes de Washington en los últimos 70 años con el uso de armamento radioactivo. La historia demuestra que el verdadero peligro nuclear son los Estados Unidos. El uso de las armas nucleares en una nueva guerra implicaría el fin de la humanidad. Así lo previó el científico Albert Einstein, quien fue capaz de medir su capacidad destructiva, de generar millones de grados de calor que todo lo volatiliza en un amplio radio de acción. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos cometió el primer holocausto nuclear de la historia de la humanidad. Por órdenes del presidente Harry Truman, la Fuerza Aérea estadounidense bombardeó la ciudad japonesa de Hiroshima. El objetivo era la rendición de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. La explosión de la bomba de uranio equivalente a 15 toneladas de dinamita provocó la muerte inmediata de 80.000 personas en un radio de 12 kilómetros y otros 100.000 civiles fallecieron a causa de las quemaduras y cáncer provocado por la radioactividad. 3 días después, una segunda bomba atómica fue detonada por Estados Unidos sobre la población civil de Nagasaki. El genocidio norteamericano mató a 35.000 personas instantáneamente y otras 40.000 con el paso de los días. Pero las bombas atómicas sobre Japón no son el único crimen radioactivo de Estados Unidos. Y durante los últimos años ha aumentado el número de los casos de cáncer en Irak. Los locales creen que es consecuencia del uso de cartuchos con uranio empobrecido por parte del ejército estadounidense durante la invasión de este país. En la invasión estadounidense a Irak en 2003, Estados Unidos empleó munición con uranio empobrecido. Esta sustancia contribuye a penetrar fácilmente los tanques y vehículos blindados. Alrededor de 300.000 municiones con uranio empobrecido fueron disparados por el ejército invasor y dejando secuelas en los civiles. A partir de 2005, los casos de cáncer aumentaron en Irak un 255% según cifras de la Organización Mundial de la Salud. El uranio empobrecido también fue utilizado por Estados Unidos y la OTAN en los ataques a Libia y Siria. El expresidente Donald Trump retiró a Estados Unidos de 2 acuerdos vitales para la estabilidad internacional. En octubre de 2018 se salió del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, o INF por sus siglas en inglés, y en mayo de 2020 del Tratado de Cielos Abiertos.
Posteriormente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ratificó en febrero de 2021 el acuerdo New START con Rusia para la no proliferación de armas nucleares. Según datos de la ONU, en el planeta hay 13.400 armas nucleares. Rusia encabeza el arsenal con 6.500 ojivas, mientras que Estados Unidos cuenta con 5.500 bombas nucleares y unas 1.800 desplegadas. En tercer lugar, China con 350 ojivas, Francia con 290 y Reino Unido con 225 bombas atómicas. Estos países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Precisamente en la Asamblea General de la ONU de 1979, el comandante Fidel Castro lanzó un mensaje profético sobre los peligros de la proliferación de las armas nucleares. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo. Bien, seguimos revisando más información en cuanto a la actualidad de la crisis en Ucrania, porque la OTAN descartó la creación de una zona de exclusión militar sobre ese país, porque hacerlo sería entrar en un enfrentamiento directo con Rusia. El secretario general del Pacto Militar, Jens Stoltenberg, remarcó que esta medida implicaría el despliegue de aviones de la OTAN y enfrentarse directamente con Rusia, algo que pudiera significar una guerra a gran escala en Europa y el sufrimiento de muchas personas. El funcionario destacó que la situación desaconseja la intervención de la OTAN, por lo que han optado por la aplicación de sanciones económicas duras contra Rusia. Escuchemos más de su reacción. No somos parte de este conflicto y tenemos la responsabilidad de garantizar que no se intensifique y se extienda más allá de Ucrania, porque eso sería aún más devastador y más peligroso. Pero si bien la OTAN dice que no se involucrará directamente en el conflicto contra Rusia en Ucrania, el pacto militar sí estaría interviniendo por medios indirectos en apoyo a Kiev. De acuerdo a los servicios de inteligencia rusos, los organismos de inteligencia de países occidentales proporcionan al mando militar de Ucrania datos sobre los planes y desplazamientos de las tropas rusas. También aseguran que desde Moscú, que varios países de la OTAN han conformado en Polonia un centro de logística para apoyar a Kiev, no solo en el envío de información, sino también para servir de plataforma para el ingreso de los grupos de mercenarios extranjeros que entrenan en Oriente Medio y en África para combatir en Ucrania. Recordemos que sobre estos combatientes irregulares, Rusia dijo que no tendrán estatus de guerra y que serán tratados como criminales. Y el Ministerio de Defensa ruso advierte que los grupos neonazis de Ucrania preparan una provocación militar en la ciudad de Kharkov, al noreste de ese país, y de la cual piensan culpar a las tropas eslavas. La maniobra consistiría en colocar artillería ucraniana en zonas residenciales y generar una reacción de las fuerzas rusas ubicadas a las afueras de la ciudad de Kharkov, lo que provocaría destrucción en las zonas civiles. Para registrar esta provocación, según las autoridades militares rusas, los neonazis ucranianos contarían con el apoyo de varios periodistas de medios occidentales, esperando registrar estas escenas de destrucción para replicarle a los medios de comunicación y usarla como insumo de propaganda antirrusa.
Y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, tuvo un episodio de realismo antipático hacia la OTAN al asegurar que el organismo militar no protegería a su país si le tocara hacerlo, y le remarcó a quienes así lo piensan que se equivocan. Sobre la crisis en Ucrania, el jefe del gobierno húngaro declaró que sigue siendo partidario de una solución pacífica, por lo que defendió su postura de no enviar armamento a ese país, ya que esta es también una forma de no exponer la seguridad de los húngaros residentes en Ucrania. Adicionalmente, Orbán criticó las sanciones en contra de Rusia, asegurando que son un arma de doble filo y cuyos efectos pudieran pagar todos los europeos en corto plazo. Un temor que también expuso recientemente el ministro de Economía de Alemania, a quien vamos a escuchar a continuación. Hay que decir que tenemos una situación tan compleja y estamos actuando y manejando una situación tan complicada como no se había visto en la historia de la economía alemana durante muchos años, porque el efecto en las diferentes cadenas no es de esos que se pueden tratar de reparar y sanar, sino que la repercusión de las sanciones y la guerra en todas las áreas de la economía es tan fuerte que realmente se teme que pequeños ajustes tengan consecuencias importantes. Y también le comentamos que Rusia le responde a Occidente por el bloqueo a sus medios en las plataformas digitales en Europa. El organismo regulador de las telecomunicaciones del país eslavo informó que a partir de este 4 de marzo queda restringido el acceso de Facebook a ese país, luego que la red social suspendiera a los medios rusos en el viejo continente. La medida luce como una acción de reciprocidad de Moscú, luego que la compañía de Zuckerberg bloqueara los perfiles de RT y Sputnik en toda Europa, dando cumplimiento así a una orden de Bruselas que acusa a los medios eslavos de supuestamente ejercer la desinformación en la cobertura de la crisis en Ucrania. Por su parte, el organismo de telecomunicaciones ruso justificó su decisión porque venían observando desde 2020 que Facebook estaba ejerciendo una discriminación hacia los principales medios de ese país, por lo que debían actuar para impedir que la compañía estadounidense siguiera afectando la circulación de información en detrimento de los usuarios rusos. Pero Facebook no sería la única plataforma de redes sociales con medida de bloqueo en Rusia, sino también Twitter. La decisión la confirmó el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, el cual detalló que la restricción de acceso a Twitter en Rusia comenzó también a partir de este 4 de marzo. De acuerdo al organismo regulador, se tomó esta decisión de conformidad con la ley federal sobre este tema que autoriza el bloqueo de las plataformas que hagan llamamientos a disturbios masivos, actividades extremistas y otros daños a la nación. Recordemos que recientemente Twitter desplegó una estrategia de etiquetaje de perfiles de medios y cuentas independientes como medios afiliados al Estado ruso, lo cual ha sido denunciado como una forma de descalificar a las personas que no se pliegan a la matriz de los medios occidentales y como una forma también de amedrentar a quienes no replican las versiones de la propaganda antirrusa. Y el Parlamento ruso aprobó por unanimidad una reforma del Código Penal para castigar a quienes difundan de manera deliberada información falsa sobre la operación especial militar rusa en Ucrania y que al mismo tiempo inciten a la aplicación de sanciones en contra de ese país. De acuerdo al presidente del legislativo ruso, la iniciativa tiene como objetivo proteger la verdad y garantizar la seguridad de los soldados. En caso de difusión deliberada de información en contra de las Fuerzas Armadas, los infractores serán penalizados con multas equivalentes a $13.000 o 3 años de prisión. Por su parte, las informaciones falsas dirigidas a desacreditar a las Fuerzas Armadas rusas y su misión protectora de los intereses de ese país pudieran acarrear hasta 3 años de cárcel, planteando castigos similares para quienes inciten ante gobiernos extranjeros o organismos internacionales la aplicación de medidas unilaterales y coercitivas en contra de Rusia. En detalle. Les comentamos que uno de los principales objetivos de la operación militar de Rusia en Ucrania es desnazificar el país, y es que a casi 7 décadas de la derrota del nazismo alemán por parte de la Unión Soviética, poco a poco esta ideología impulsada por Adolf Hitler ha ido expandiéndose en el campo político y social en la sociedad europea. Para profundizar sobre este tema tenemos en el estudio a nuestro compañero Alejandro Díaz. Buenas noches.
Gracias, Carlos. Buenas noches para todos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el nazismo fue ampliamente reconocido por su gran maquinaria de propaganda de la mano del alemán Joseph Goebbels. Después del fin del último conflicto bélico en 1945, el nazismo no ha desaparecido y ha quedado sembrada en ciertos sectores de la sociedad. Pero primero, vamos a profundizar en qué es el nazismo, una ideología con bases racistas y xenófobas que se ha ido difundiendo en pleno siglo XXI. El nazismo, una ideología política que surgió en el año 1918 en Alemania como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y que finalmente provocó la Segunda. Esta ideología política fue presentada por primera vez por Adolf Hitler, quien la describió en 1925 en su libro Mi lucha como un movimiento autoritario donde el líder asumía el control de todos los aspectos de la vida y donde expresa su resentimiento ante la influencia judía en Europa y el crecimiento del marxismo, lo cual, según Hitler, iban de la mano para destruir los valores alemanes. En pocas palabras, las libertades individuales eran sometidas al partido nazi y solo aquellos que eran considerados ciudadanos podían ejercer ese derecho, estableciendo las bases del racismo como una parte esencial de esta ideología. El nazismo propone que los seres humanos estamos divididos en raza y la aria, de la cual los alemanes eran sus principales representantes, la raza superior. Asimismo, habían otras inferiores como los esclavos y negros, y grupos que se encontraban en las escalas inferiores de las categorías raciales como los judíos y los extranjeros. Este movimiento político ha estado bastante presente en varias regiones de Europa. Una de ellas es Ucrania, un país donde el racismo y el nazismo ha cobrado fuerza desde el 2014. Y a pesar que con tan solo tener en una misma oración al nazismo y a Ucrania ya es motivo de críticas y de argumentos como que se trata de propaganda rusa, la realidad es que en Kiev el resurgir de estos movimientos cada vez es más evidente. Hoy en día, los ultranacionalistas del país le rinden culto a uno de estos líderes nazis, con una historia sangrienta como lo es Stephen Bandera, líder de la organización Nacionalistas Ucranianos, responsable de numerosos ataques terroristas perpetrados en Ucrania, Polonia, Rumania, entre otros, y líder del ejército insurgente ucraniano, hecho que el gobierno de ese país no ha condenado. Por el contrario, a pesar de que no hacen mención directa de Bandera, en la actualidad Kiev glorifica el nazismo y en la Guardia Nacional de Ucrania, su personal realiza desde el 2018 un polémico saludo neonazis, algo que sucedió durante la presidencia de Poroshenko. Además, en la guerra del Donbass, el gobierno cuenta con el apoyo del batallón Azov, que entre sus filas concentra a neonazis que han sido acusados de secuestros, violaciones grupales, torturas y uso de métodos prohibidos en la guerra. Y por si esto fuera poco, en el 2021 el presidente Vladimir Zelensky otorgó el título de Héroe Nacional de Ucrania con la Orden de Estrella Dorada a Dmytro Kochubali, líder nazi y artífice de la masacre de Odessa en mayo de 2014, donde quemaron vivas a decenas de personas prorrusas. Incluso, la UEFA ordenó el pasado mes de junio a la selección de Ucrania que eliminara de su uniforme de la Eurocopa 2020 un controvertido lema de los nacionalistas ucranianos, que es precisamente el saludo oficial del ejército del país. O por otro lado, algunos influencers del país también hacen declaraciones públicas, como por ejemplo la que denunció la usuaria Irina Mar de este cantante ucraniano Skripka, que escribió en su cuenta Twitter lo siguiente: las personas que no pueden aprender ucraniano tienen un coeficiente intelectual bajo. Necesitamos separarlos porque son socialmente peligrosos. Necesitamos crear un gueto para ellos. Sin embargo, el neofascismo y fascismo no solo está cobrando fuerza en Ucrania, sino también en otras regiones de Europa, donde poco a poco no solo se expande en la sociedad, sino también en la política. Durante los últimos años, la Europa construida sobre los cimientos de la Segunda Guerra Mundial ha presenciado el renacimiento de un fenómeno político que se creía enterrado entre los escombros del Tercer Reich, el nazismo y el fascismo. Gran parte de los partidos políticos de extrema derecha en Europa reciben gran influencia del fascismo.
Algunas son abiertamente neonazis, como el partido El Tercer Camino Alemán, que aunque sea pequeño desde su fundación en el 2013, ya ha estado en varios titulares por acciones racistas. O el Partido Nacionaldemócrata de Alemania, que se ha descrito como el mayor partido neonazis desde 1945. También están Amanecer Dorado en Grecia y Jobbik en Hungría, quienes utilizan símbolos nazis. Pero existen otros que esconden sus nexos con el neonazismo o fascismo para ganar apoyo electoral, como es el caso de Vox en España, un partido que se caracteriza por ser racista y tienen una clara postura contra la migración, culpándolos del declive económico de Europa. Las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. Nuestras abuelas puedan caminar por la calle sin que un delincuente, sea español o extranjero, mayoritariamente es extranjero. Vox se fundó en el 2013 y rápidamente ha conseguido gran presencia en el Parlamento español y también en la opinión pública del país. Porque creo que a España le falta un cambio también y Vox yo creo que tiene la solución por este cambio. ¿A quién vas a votar? A Vox. ¿Sí? Sí. Hostia, Lucía. Durante los últimos años, tanto Estados Unidos como Ucrania han votado en contra de una resolución en la ONU que condena el nazismo, una posición que ha sido condenada por el resto de los países y que aún así ambas naciones se sienten con la moral de etiquetar a otros de fascistas. El fenómeno del neofascismo tuvo diferentes procesos en Europa. Mientras que durante la posguerra en la parte occidental del continente el nazismo sobrevivió a los regímenes democráticos, en el este estos movimientos fueron contenidos durante la Guerra Fría por la Unión Soviética y que resurgieron tras el fin del conflicto. He aquí la posible razón del por qué en lugares como España estos movimientos ya tienen bastante presencia política, mientras que en lugares como en Ucrania el neofascismo abiertamente toma las armas. Muchas gracias, Alejandro, por este repaso de cómo ha sido el desarrollo y la expansión del fenómeno neonazi en los últimos tiempos en Europa, y por ello ha sido un término muy remarcado entre los objetivos de la operación especial militar desplegada por Rusia en Ucrania, el de desmilitarización y desnazificación de Ucrania.